En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la presencia salvadora de Jesús resucitado, que vive entre nosotros, nos anime en este tiempo pascual y permanezca con ustedes y con tu espíritu. Para participar dignamente de estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo,
atiende a nuestras súplicas. Estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. En un momento de silencio pongamos nuestras intenciones y necesidades en manos del Señor. Además de nuestras intenciones y necesidades, pedimos al Señor por todos los sacerdotes vivos y difuntos, por el Padre Alfonso y quienes han ejercido aquí su ministerio sacerdotal, por el eterno descanso de Cristina Rodríguez Borja, María de los Ángeles Borja, Juana López Cázares, Rita Borja, Antonio Suárez, María Guadalupe Soriano de la Torre, por las ánimas de purgatorio, por quienes se encomiendan a nuestras oraciones, y también pedimos a Dios que nos libre de todo peligro. Dios nuestro, que haces crecer siempre a tu iglesia dándole nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe, la cual recibimos en el sacramento del bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro, junto con los 11, ante la multitud, y levantando la voz, dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso,
se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética, habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a Él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Protégeme, Señor, a los que esperamos en ti, aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en ti, aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en tus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti, aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye eternamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi lado jamás tropezaré. Protege, Señor, a los que esperamos en ti, aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protege, Señor, a los que esperamos en ti, aleluya. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti, aleluya. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya.
Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados, con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un acontecimiento extraordinario. Siempre se le busca una explicación. Por la fe, nosotros creemos y aceptamos que Jesucristo ha vencido a la muerte. Pero para quienes no tienen fe, entonces pudieron haber pasado muchas cosas, entre ellas que los discípulos se hayan robado el cuerpo del Señor. Y es un argumento que daban los judíos y un argumento que daban quienes no tenían fe. Nos lo dice el Evangelio de San Mateo, pero también ayer nos lo decía el Evangelio de San Juan. Las mujeres llegan con Pedro y Juan y le dicen: se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Porque ese era un argumento que utilizaban los judíos y los no creyentes para dar una explicación a la resurrección de Cristo, para dar una explicación que el cuerpo no estaba. Y así, de esa manera,
Ese argumento se corrió entre los judíos y entre los no creyentes. Se llevaron el cuerpo del Señor. Vinieron sus discípulos y se lo llevaron. Y decían, eso de que Jesús resucitó es pura mentira, porque lo hicieron ustedes para hacernos creer que Él había resucitado. Pero también, hermanos, la palabra de Dios, dentro de las Sagradas, la palabra de Dios, cuando habla de los relatos de la resurrección del Señor, habla también de aquellos discípulos que no creen. Y entonces, no es que la Iglesia, al hablar de los discípulos que no creen, y al hablar también de que los apóstoles no creían, entonces nos está hablando de la situación que vivía la comunidad cristiana. Y entonces, que no era necesario, al hablarnos de esa situación, nos hace ver que no era necesario creer en la resurrección y que era más fácil no creer que sí creer. Y al decirnos eso, que era más fácil no creer que sí creer, entonces nos da a entender que no es algo inventado por la Iglesia y que no es algo que la Iglesia y los discípulos quieren hacer creer a fuerzas. Si los relatos del Evangelio nos dijeran es que todos creían que Jesús había resucitado, es que no había duda en ellos, entonces nos daría a entender de que quiere que se crea la resurrección del Señor, y que se crea por todos. Y también siendo así, nos podríamos pensar que es una invención de la Iglesia, porque todos creían, porque todos estaban de acuerdo en algo. Pero al decirnos que los discípulos no creían, entonces nos da a entender que los primeros con los cuales nuestro Señor Jesucristo tuvo que batallar para que creyeran en su resurrección eran los mismos discípulos, era la misma Iglesia la que le costaba creer. Y así, hablándonos de que eran los mismos discípulos a quienes les costaba creer, deduce o nos hace deducir la palabra de Dios de que no se trató de una invención de la Iglesia, ni tampoco de los discípulos. ¿Cómo puede ser una invención de aquellos que no creen? ¿Cómo puede ser una invención de aquellos que les cuesta creer que Jesús ha resucitado? ¿Cómo puede ser una invención de aquellos que cuando mataron a nuestro Señor Jesucristo se dispersaron y estaban escondidos?
Y entonces la palabra de Dios nos relata esto, para darnos a entender que es muy difícil que haya sido una invención de los discípulos, que es imposible y que es un argumento falso decir que no resucitó, sino que se lo robaron. ¿Para qué habrían de robarse el cuerpo de Jesús los que no creen que iba a resucitar? ¿Para qué hacer resucitar a alguien robándose el cuerpo si sabían que iban a ser perseguidos por creer en el Galileo? ¿Por qué robarse el cuerpo del Señor si la gente no los veía bien? Lo mejor era que todo allí terminara. Lo mejor era, si Cristo no había resucitado, lo mejor era que en ese momento cada uno se fuera a sus casas y que ya se acabara todo esto. Pensemos, hermanos, y sepamos también que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, antes y también después, hubo otros que se decían Mesías. Y esos que se decían Mesías, nos hable del evangelio de un tal Teudas, que dice que ya cuando lo mataron los romanos, todo allí se acabó. Y también en el año 70, más o menos, 90, después de nuestro Señor Jesucristo, hubo otro. También lo mataron los romanos y allí quedó. Y con esto también nos da a entender la palabra de Dios, de que si hubiera sido algo humano, al morir Jesús, allí ya se hubiera acabado todo, como se acabó todo de los que se decían Mesías sin serlo, como se acabó todo de aquellos que tuvieron también seguidores, creyeron que eran el Mesías y cuando los mataron se dispersaron. Lo mismo pasó con los discípulos. Mataron al pastor y se dispersaron las ovejas. Pero al resucitar Jesucristo, volvió a reunirlos y les dio la fuerza y la valentía para que proclamaran su resurrección y para que proclamaran la fe. Hermanos, en nuestra actualidad también tenemos que defender nuestra fe. También hay muchos retractores de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Uno de ellos, en general, es el cine, en la cual nos presenta películas o series que nos muestran algo que no viene en la palabra de Dios. Y si nosotros no creemos la palabra, no conocemos la palabra de Dios, vamos a decir es verdad. Es que la iglesia nos ha estado mintiendo. Es que la iglesia nos ha estado ocultando cosas. También hay muchos retractores que no creen en Dios, que no creen en nuestro Señor Jesucristo y tratan
de dar explicaciones humanas a lo que es una obra de Dios. Tratan de verlo solamente como obra de los hombres, cuando se trata de una obra de Dios. Y nosotros hemos de tener los argumentos para reforzar primeramente nuestra fe, y también argumentos para responderles. Y como dice el Evangelio, un argumento para responder a los que dicen que se robaron el cuerpo del Señor está en decirles cómo se van a robar el cuerpo del Señor, quienes en primer lugar ni creían que iba a resucitar, y que estaban todos miedosos, y que estaban escondidos. ¿Cómo es que se van a enfrentar a unos soldados quienes son temerosos y quienes en ese momento se llenaron de cobardía? No, porque para hacer eso se necesita valentía, se necesita osadía y se necesita haber creído. Y entonces, de ese modo, la palabra de Dios responde a las inquietudes de aquel tiempo. Y nosotros también, tomados de la palabra de Dios, hemos de responder a las inquietudes de nuestro tiempo para dar una respuesta a quienes nos dicen que esto fue solamente una obra humana y que no es verdad que haya resucitado, sino solamente es una invención. Hermanos, creamos verdaderamente en la fe que nuestro Señor ha resucitado. Creamos verdaderamente que así como nos lo dijeron los discípulos y así como lo vieron los apóstoles y como se nos ha sido transmitido a través de generación en generación, que Cristo ha resucitado, que no son invenciones de la iglesia, que no son invenciones ni locuras de unos hombres, sino es el poder de Dios el que ha obrado en Cristo, nuestro Salvador, y que nuestro Señor Jesucristo, en verdad, ha vencido a la muerte y se ha constituido Señor de cielo y tierra.
Orad, hermanos, para que este sacrificio de ustedes y mío sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco. Y reunida aquí, en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador diocesano Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de todos tus hijos que en Cristo han fundado una familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia del día de su matrimonio se renueve a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta. Comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Como si yo hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Que la gracia de este sacramento pascual fructifique, Señor, en nuestros corazones, para que podamos corresponder a los dones de tu amor, que nos abrió el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el nombre del Señor, continuemos en paz. Aleluya, aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin